Buenos días, mi nombre es Andrea Castro, soy médico general de la Fundación Universitaria San Martín, residente de ginecología y obstetricia de la Universidad CES. Hoy vamos a tratar el tema de síndrome de ovario poliquístico, lo vamos a dividir en 3 videos: fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Vamos a iniciar con algo de historia, describiendo entonces que el síndrome de ovario poliquístico fue descrito por primera vez por Hipócrates en el 460 a.C. y lo describió como mujeres cuya menstruación era escasa, no les preocupaba quedar embarazada ni tener hijos. Posteriormente, Sorano de Feso vio que habían mujeres en las que era natural que no menstruara y cuyos cuerpos eran masculinos. Ya finalmente en 1721, Antonio Vallisneris, un científico italiano, va a observar jóvenes obesas campesinas e infértiles que tenían ovarios más grandes de lo normal, con baches blanquecinos y brillantes como huevos de paloma. Finalmente, en 1935 se describe formalmente un síndrome de amenorrea y ovarios poliquísticos asociados a hirsutismo y acné. Esta imagen que les quiero traer el día de hoy se llama Magdalena Ventura y su marido, aunque se conoce como la mujer barbuda. Es un óleo que se pintó en 1631 por José Rivera, en el cual podemos ver una mujer con características pues netamente masculinas. Entonces José Rivera era un español que terminó viviendo en Roma y fue el pintor de los virreyes españoles de esa época. En esa época pues se retrataban todas las cosas como salidas de la normalidad, y esta mujer pues llamaba mucho la atención por sus características masculinas, por lo cual los virreyes le pidieron a Rivera retratarla. Entonces vamos a ver que pues Magdalena está en compañía de su esposo y se ve que está pues amamantando a su hijo. En la parte derecha vemos unos mármoles. El título de esta obra va a ser Un gran milagro de la naturaleza, y describe que Magdalena hasta la edad de 37 años era una mujer normal y que posteriormente le empezó a salir barba, empezó a perder pelo y le salió pelo en el pecho, y que a la edad de 52 años pues tuvo a su hijo. Dentro de la epidemiología vamos a ver que es una enfermedad frecuente, es la enfermedad endocrinometabólica más prevalente en las mujeres premenopáusicas, que varía según los criterios diagnósticos que se tengan, que va a estar entre el 8 y el 13% de las mujeres en edad reproductiva, pero el 70% de estas mujeres va a permanecer sin diagnóstico. En cuanto a la etiología, pues vamos a ver que en general es desconocida y multifactorial. Se han asociado pues múltiples genes que se han estudiado en China desde el 2011. Encontraron una asociación de más de 11 genes diferentes, entre los cuales habían genes que estaban encargados de los receptores de insulina, de los receptores de andrógenos, de las proteínas transportadoras sexuales. Entonces no hay como un solo gen específico que explique toda la enfermedad. En cuanto al factor poligenético, pues vemos que van a ser diferentes genes, y se explican que estos genes van a tener su como primeras mutaciones epitegenéticamente desde pues el estado preconcepcional. Entonces van a tener un factor de agregación familiar, donde se ha visto que las mujeres que tienen hermanas y madres con ovario poliquístico pues van a tener mayor frecuencia de presentación de la enfermedad, observando que si tienen hermanas pueden aparecer de un 32 a un 66% de la enfermedad, mientras que si es desde sus madres es desde el 25 al 55%. Pero además de ese factor genético que se puede ver heredado, describen que lo que se hereda son más que todo los hábitos de vida. Entonces, hábitos como el sedentarismo y malos hábitos alimenticios es un factor pues con gran relación. Además, se ha visto que hay una relación entre la resistencia a la insulina y el exceso de andrógenos. Entonces, como vemos en esta imagen, a mayor cantidad de exceso de andrógenos, y si no hay factores desencadenantes, pues la mujer no va a presentar el ovario poliquístico, pero si estos factores desencadenantes van aumentando, así la secreción de andrógenos sea menor, pues la mujer va a presentar la clínica. Vamos a ver que el ciclo ovárico
para poder entender bien la fisiopatología. Entonces vamos a iniciar viendo que a nivel del hipotálamo y la hipófisis hay producción de GNRH y esa producción de GNRH va a estimular la secreción de LH y FSH por la adenohipófisis. Esta FSH y LH va a ir a actuar sobre las células de la teca y la granulosa. Entonces, en condiciones normales van a haber unos picos tanto de LH como de FSH que van a ayudarnos a la ovulación y pues a la mantención del endometrio. Entonces, la GNRH va a hacer que se produzca LH. Esta LH va a ir a actuar sobre las células de la teca, haciendo que se estimule la desmolasa que va a convertir el colesterol en androstenediona, para que posteriormente esta androstenediona, por acción de la aromatasa, se convierta en estrona en las células de la granulosa que van a ser estimuladas por la FSH. Esta estrona se va a convertir en estradiol y va a ser la que va a permitir pues la ovulación, que sería esta parte de acá. Esta producción de estradiol va a ser un feedback positivo sobre la hipófisis y el hipotálamo, haciendo que se produzca más GNRH y más FSH. Esta FSH nos va a llevar a un pico de LH, que va a ser el que 12 a 24 horas posterior a este pico se va a dar la ovulación. Posterior a esa ovulación se va a crear pues el cuerpo lúteo, que va a ser el encargado de producir progesterona y de proliferar el endometrio, para que si hay un embarazo, pues el ovocito se pueda adherir a este sitio. En el ovario poliquístico sucede que no va, pues va a haber una irregulación de los picos de GNRH y pues en la sincronía de estos picos, y va a hacer que se produzca más LH en relación a la FSH, haciendo que se produzca esta LH 2 veces más que la FSH. Entonces, ¿qué pasa? Esta LH va a actuar sobre los receptores de la teca, como ya habíamos visto, va a estimular la desmolasa para que el colesterol se convierta en androstenediona finalmente, y esta androstenediona está esperando pues el estímulo de la aromatasa para convertirse en estrona. Pero, ¿qué pasa? Estos receptores de FSH, como hay tan poca producción de FSH y además estos receptores no van a estar con un adecuado funcionamiento, van a hacer que pues esta aromatasa no se produzca y finalmente pues no se produzca la estrona. Si no se produce la estrona no va a haber estradiol, y si no hay estradiol pues no va a haber esta retroalimentación positiva sobre la GNRH para seguir estimulando la FSH para pues, el folículo dominante. Si no hay esta estimulación, pues como vimos en la anterior gráfica, no va a haber progesterona. Si no va a haber progesterona, no se va a menstruar y va a haber un exceso de producción pues de androstenediona, que es un andrógeno, y va a hacer que estos folículos queden en una etapa temprana, en una etapa antral, cerca de 5 a 8 milímetros de crecimiento en diferentes etapas, que es la que da la morfología del ovario poliquístico. Entonces vamos a ver ya en la parte de fisiopatología. Entonces, como vimos, estos picos van a ser pues con un pulso diferente y van a aumentar los andrógenos. Estos andrógenos, ¿qué nos van a causar? Pues el hiperandrogenismo clínico y bioquímico y la disfunción ovárica. Entonces, estos andrógenos, como van a estar aumentados, nos van a llevar a que este aumento de la androstenediona se convierta en estrona en tejidos periféricos, entre ellos el tejido adiposo en las células del estroma, porque ahí también hay aromatasa. Entonces, para hacer esa conversión periférica. Pero además de esto, entonces vamos a ver, pues esta resistencia a la insulina va a tener diferentes efectos tanto en la piel, en la atresia folicular. Entonces, esta hiperinsulinemia va a hacer que se aumente la actividad de la aromatasa y se disminuya la actividad de la globulina transportadora de hormonas sexuales, lo que hace que no se unan los andrógenos a esta globulina que se produce en el hígado, pues, que es un transportador. Entonces, como vemos en esta gráfica, se va a convertir en un círculo vicioso, pues todo la
resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, la hiperglicemia y los adipocitos. Todo pues generalmente pues por la anovulación que se va a dar. Entonces vamos a ver que estos adipocitos van a producir adiponectina, interferón, interleuquina, sustancias proinflamatorias que van a hacer que sobre las células no haya una correcta asimilación de la glucosa, lo que nos lleva a una insulinoresistencia. Esta insulinoresistencia, pues por el cuerpo tratando de crear una defensa a esto, va a ser un hiperinsulinismo y esta insulina junto con la LH va a actuar sobre las células de la teca produciendo más androstenediona y esa androstenediona pues va a seguir actuando sobre el tejido adiposo, haciendo que se forme más tejido adiposo y convirtiendo pues esto en el círculo vicioso de la enfermedad. Entonces vamos a ver que va a haber resistencia a la insulina y esta resistencia es la que nos va a dar el factor de riesgo para diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico en general. Y además, como vemos acá, entonces van a haber ciclos anovulatorios en los que no va a haber ovulación porque va a haber un estímulo permanente de LH sin FSH y esto hace que haya disminución de la progesterona y va a haber una hiperplasia endometrial porque pues va a estar un ciclo de estrógenos sin oposición permanentemente, lo que nos pone en riesgo de presentar cáncer de endometrio. Además, estos pacientes pueden presentar alteraciones menstruales con ciclos pues irregulares y abundantes posteriormente pues a estos periodos de anovulación y de amenorrea entre 6 y 8 semanas. En cuanto a la definición, pues vamos a ver que es un trastorno heterogéneo, multifactorial, en el cual va a haber un hiperandrogenismo ya sea clínico o bioquímico, disfunción ovulatoria que se puede dar por oligoovulación o anovulación y pues una morfología de ovarios poliquísticos en la ecografía transvaginal. En cuanto a los criterios diagnósticos, vamos a ver que aparte, pues, en diferentes etapas se han hecho varios consensos. La primera vez que se reunieron fue en 1990 en el Instituto de Salud de Estados Unidos y describieron pues estos tres criterios diagnósticos que tuvieran irregularidades menstruales, hiperandrogenismo clínico o bioquímico y que se excluyeran otras causas de hiperandrogenismo. Posteriormente, en 2003, se establecieron los criterios de Rotterdam y se define que se requieren dos de los tres criterios, ya sea que la mujer tenga oligoanovulación, hiperandrogenismo clínico o bioquímico y adicionan los criterios ecográficos que los describían como más de 12 folículos antrales o un volumen ovárico mayor de 10 centímetros. Por último, en 2008, la Sociedad de Exceso de Andrógenos y Ovario Poliquístico describe estos criterios como oligoanovulación, criterios ecográficos, hiperandrogenismo y que se excluyan otras causas. Pero en 2018 hay un consenso donde aprueban los criterios de Rotterdam. Entonces, este es el que les estoy hablando, es una guía de práctica basada en la evidencia que se reunieron más de 3.000 personas, incluyendo pacientes, endocrinos, ginecólogos, para llegar como a un consenso sobre el diagnóstico y el manejo primario del ovario poliquístico. ¿Qué dijeron en conclusión y a grandes rasgos? Que la ecografía no se recomienda para el diagnóstico en personas que tengan menos de 8 años posteriores a la menarquia, que en las mujeres jóvenes en las que identifiquemos que puedan estar en riesgo debería hacérseles un seguimiento o pues en las que no esté el diagnóstico claro y que el diagnóstico lo que trataron ellos es de hacerlo más preciso para que se describan adecuadamente estas mujeres con ovario poliquístico y no se incluyeron criterios psicológicos ni de resistencia a la insulina. En el siguiente video continuaremos con la clínica.